soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les agradecemos por acompañarnos en este segundo capítulo de la segunda temporada del podcast Ingeniería para Líderes. En este episodio hablaremos del agua. En plena escasez hídrica y viendo las consecuencias que ha traído consigo el calentamiento global, la optimización de este elemento es vital y urgente y muy importante para todos. Para hablar de este tema nos acompaña la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería de la Universidad de Concepción, Gladys Vidal, y el director comercial del área de Ingeniería de Pares y Álvarez, Leonardo Samaniego. Bienvenidos a los dos y gracias por compartir este espacio con nosotros. Un placer estar aquí, Luisa. Mucho gusto, Gladys. Mucho gusto, Luisa. Un placer estar acá. Teniendo en cuenta que el agua no es solo necesario para la supervivencia de quienes habitamos en este planeta, sino que también es fundamental para el desarrollo productivo, como la minería y la agricultura, por lo que su uso debe ser consciente y bien gestionado. Gladys, cuéntame, ¿existe alguna manera de garantizar la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible de esta fuente de agua? Claro, cuando estamos hablando de seguridad hídrica, ¿cierto? En contexto de cambio climático, en que se ha cambiado la constitución del ciclo del agua, es interesante revisar la definición de seguridad hídrica y esta trata de la capacidad de la población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidad adecuada de agua en cantidad y calidad para la vida de las personas, para los ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico. Y ahí está la agricultura y la minería, entre otros sistemas productivos. Y queremos garantizar también la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella para la conservación de los ecosistemas, para poder tener un clima de paz y estabilidad política en los territorios. Entonces, desde esta perspectiva, cuando estamos buscando, ¿cierto?, la seguridad hídrica, estamos pensando en el territorio, no solamente de cubrir las necesidades para un sistema productivo, sino que tenemos que mirar el ciclo productivo en el territorio y cómo las soluciones de ingeniería pueden contribuir a mantener con las personas, ¿cierto?, con agua, los ecosistemas para poder dejar estos ecosistemas viables para las generaciones futuras y, por supuesto, desarrollarnos socioeconómicamente en el territorio. En este escenario, desde la ingeniería, Leo, ¿cómo se está contribuyendo a abordar estos desafíos relacionados con el agua? Bueno, hoy está claro que tenemos que movernos súper rápido con el tema de agua, ¿no es cierto? Y realizar cambios drásticos en la gestión hídrica. Estos cambios pasan por desarrollo de proyectos de inversión y también por proyectos que mejoren las operaciones existentes en la industria, ¿sí? Entonces la ingeniería trabaja en diseños de soluciones factibles de ser implementadas para estos proyectos. Ahora, si te doy algunos ejemplos, esto podría ser mejorar la eficiencia de los procesos productivos que consumen agua, optimizar la reutilización del agua dentro del mismo proceso y en la búsqueda de alternativas de consumo de las aguas continentales, ¿eh? Como en el caso de las plantas desalinizadoras de agua de mar. Tú nombraste las desaladoras, pero las desaladoras no son la única opción, ¿cierto? Gonzalo de la Cámara del del Center of Water and Climate Adaptation ha enfatizado la importancia de diversificar las fuentes de agua para garantizar la seguridad. ¿Cómo podríamos profundizar en este concepto teniendo en cuenta en Chile, como tengo la sensación que el foco está súper dado o muy puesto en el tema de desalación, pero no tanto a lo mejor en el reuso o en eficientar los procesos que se necesitan para la utilización que se necesitan agua para sus procesos en el fondo? O sea, si bien la construcción de plantas desalinizadoras ha sido una solución prometedora para reducir el consumo de aguas continentales, no puede ser la única alternativa para combatir la sequía que afecta a Chile.
O sea, de igual manera, como comentaste tú, está el reuso de aguas servidas, está la construcción de los embalses, está tecnificación de los cultivos, ¿no es cierto? Un tema súper importante, entre otros también que son soluciones que deben ser consideradas en esa ecuación. Eh, bueno, acá me tomo un poco el comentario de Gladys, acá sobre nueva estrategia de gestión hídrica. Yo creo que es clave que como país tengamos un plan de gestión hídrica a corto, mediano y largo plazo, con un camino bien claro, que sea sostenible e integrado con las comunidades afectadas, ¿no es cierto? Donde las plantas desalinizadoras son parte de la solución, pero no la única. Gladys, En este contexto, ¿cierto? Cuando estamos buscando la seguridad hídrica en el territorio, por supuesto, todos los sectores productivos que están allí operando están buscando soluciones. Ya lo decía algo Leo, ¿cierto? Por ejemplo, toda la tecnificación en la agricultura. La agricultura gasta en el total, ¿cierto?, del agua que se gasta en el país un 70%. Pero si tecnificamos el riego agrícola desde riego por tendido a riego por goteo, esa eficiencia del uso del agua puede bajar y eso significa que tenemos más agua disponible en esa cuenca hidrográfica. Lo mismo los sectores mineros, por ejemplo. Nosotros estamos teniendo una minería que está bajando su grado, ¿verdad? Es decir, vamos a necesitar más agua para obtener el mismo cobre, por ejemplo, flotado. Y eso significa que la industria minera ha desarrollado enorme esfuerzo, no solamente en cambiar su proceso desde agua continental a agua desalinizada y otros directamente, ¿cierto?, con iones, sino que también ellos tienen un alto reuso dentro del sistema productivo. Pero tenemos que ir un poco más allá. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando que además de los procesos productivos o con los procesos productivos, las personas tienen que compartir el territorio y tienen que tener un desarrollo y una vida de calidad. Y eso significa que operemos en el ciclo completo del agua, ¿cierto? No solamente el proceso productivo. Y también que consideremos que estos ecosistemas de donde estamos sacando el agua continental ahora para muchas ciudades, el único ejemplo que tenemos que está bebiendo agua de mar es Antofagasta, prontito al 100%, ¿verdad? Pero las demás todas estamos sacando o agua subterránea, o agua de río, o de arroyo, de quebrada, etcétera. Entonces, lo que tenemos que intentar mirar con toda una estrategia de políticas que todavía no está bien ajustada, y es precisamente lo que está realizando el gobierno, es poder gestionar el ciclo completo del agua. Eso significa cómo nosotros utilizamos tecnología, por ejemplo, la desalinización, pero cómo esa agua desalinizada que entra a una gran población, a una gran urbe concentrada, una vez que sale como agua servida, y está, la vamos a llamar así, contaminada, está sucia, cómo la tratamos con otras tecnologías y cómo esa agua sirve de reuso, probablemente, y cómo lo está proyectando Agua Andina en Santiago, para el reuso de la misma población. Por lo tanto, estos son los ajustes institucionales que todavía no están, pero que son leyes, ¿cierto?, que están en marcha precisamente en el Senado, en distintas instancias de nuestra institucionalidad política, y están muy sensibles para poder complementar este ciclo del agua pensando en el ecosistema. Y no quiero, solamente quiero decirlo, pero después puedo tratar el tema, no quiero olvidarme de otras soluciones, otras tecnologías que no se están indicando aquí, pero que tienen que ver cómo conservamos los ecosistemas. Y son las soluciones basadas en la naturaleza, que son también ingeniería, pero que tiene una perspectiva distinta, ¿cierto?, para gestionar no solamente la escasez, porque estamos hablando con Leo mucho de la escasez. Tenemos que hablar cuando vienen estos cambios, ¿cierto?, y estos ríos atmosféricos, y nos cae toda el agua y se produce precisamente la inundación. Entonces, frente al cambio climático, tenemos que gestionar los extremos, escasez, pero también inundación. desde ese punto de vista, quiero quedarme ahí pegado un segundo antes de seguir. Cuando tú hablas que tenemos que controlar los dos extremos, ¿te refieres a, por ejemplo, tener embalses preparados cuando tengamos abundantes lluvias y ahorrar el agua lluvia, por ejemplo? ¿Puedes ahí
dar algún ejemplo de cómo manejamos cuando hay abundancia de agua y llegamos a las inundaciones? Sí, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Primero, tenemos que planificar el territorio. Leo que está en la industria, ¿cierto? Está en la ingeniería. ¿Cómo planificamos el territorio bajo un ciclo del agua que es distinto al pasado? Nosotros estamos acostumbrados a planificar el territorio con estaciones, ¿cierto? Que son bastante tradicionales, en el norte una, en el sur otra, pero ahora tenemos una estacionalidad totalmente distinta, por lo tanto, las obras que construyamos, incluso desde esas desalinizadoras que van a estar cercanas al borde marítimo, tenemos que considerar el cambio climático. Sabemos que este cambio climático lo que está sacando es parte de la costa, ¿cierto? Está ganando territorio, por lo tanto, tenemos que pensar cuando estamos hablando de estos extremos, cómo construimos, cuál es la obra que vamos a construir, dónde construimos y cuando tenemos exceso de agua, cómo podemos utilizar los mismos ecosistemas naturales. Estamos hablando, ¿cierto? No solo de envases, sino estamos hablando de cómo tenemos totalmente la línea hidrogeológica de las aguas subterráneas para poder infiltrar, por ejemplo. Y eso lo podemos hacer. Hay pruebas, ¿cierto? Y hay proyectos que se han realizado en Norteamérica con infiltración a napa freática, pero para eso tenemos que esa agua que está bajando probablemente con alto contenido sólido, vamos a tener que aplicar alguna tecnología para infiltrar un agua que necesitamos que sea muy limpia porque vamos a tener que guardarla allá abajo en la napa freática, ¿no? Ya me quedó más claro, gracias. Leo, ¿qué soluciones de ingeniería desde el punto de vista de la innovación podrían ayudar a mejorar la gestión y el uso del agua? Mira, quiero tomar un punto que comentó Gladys que es bien interesante y acá voy a comentar un poco de los avances que hemos tenido en nuevos procesos de la industria minera que viene a aportar un consumo bastante significativo. No quiero ponerme muy técnico, soy ingeniero químico, a mí me gusta, pero eh, eh, acá nosotros hemos tenido avances significativos en lo que son los procesos para lixiviar minerales sulfurados, que normalmente son tratados en plantas concentradoras. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el agua? Bueno, sí, bastante, la verdad, porque el lixiviar es un proceso hidrometalúrgico que consume aproximadamente 4,5 veces menos agua que la planta concentradora, donde el agua se va principalmente con los relaves. Entonces, si existen señales de que podemos cambiar concentradora por pilas de lixiviación, yo creo que es una excelente noticia para la gestión de agua, un tema de innovación bastante fuerte. ¿Y tenemos algún ejemplo, Leo, que podamos dar respecto a eso, de la diferencia o que alguna industria minera o alguna minera esté haciendo ese cambio? ¿Algún proyecto en el que Pares y Álvarez haya participado que dé fe de ese ahorro de agua, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos participado de varios proyectos, tanto de continuidad operacional como proyectos de inversión. Lo que podría comentarte acá son las plantas desalinizadoras, por ejemplo, que, bueno, como comentaste tú en el episodio anterior, nosotros en Chile tenemos, hay 22 plantas desalinizadoras operando y 6 en construcción. Y nosotros como Pares y Álvarez hemos participado en el diseño de 5 plantas de grandes capacidades, 4 de ellas construidas y una en construcción. Y nosotros, bueno, con eso aportamos más de 4.000 litros por segundo al sistema hídrico del país. Y no tan solo eso, nosotros hemos estado trabajando y estamos en la vanguardia de las nuevas tecnologías de lixiviación de minerales sulfurados con distintos clientes. Me gustaría que pensemos ahora un poco en cuáles son los principales desafíos éticos y sociales que se deben considerar al implementar estas soluciones de ingeniería para el manejo de agua, pensando en las comunidades que tienen más relación directa con esas soluciones. Gladys. Bueno, cuando muy bien lo dijo Leo, ¿cierto? La industria minera ha sido una de las pioneras que ha podido resolver el problema de la escasez, porque está en un territorio muy árido y han podido seguir, ¿cierto?, con todos sus procesos productivos,
por todos los adelantos que han hecho. CRIAM también ha hecho adelanto en el tema de reómetros en línea para poder utilizar menos agua, ¿cierto? Todas estas patentes ya comerciales, su nombre es Creo, ya está, por ejemplo, dispuesto en empresas como Codelco, Minera Valle Central, entre otras, en que la investigación ha dado paso para que estos procesos de algún modo siempre puedan reducir el uso de agua. Pero cuando estamos hablando de equidad, porque una de las cosas que hice los ODS cuando hablamos de sostenibilidad, ¿cierto? Se nos viene enseguida a la mente los ODS, los 17 ODS, y uno particularmente, el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Estos ODS lo que nos piden que al 2030, por ejemplo, en el caso del ODS 6, en la meta del ODS 6 en la 1 dice lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, tener agua pero a precio asequible. Por el momento las soluciones han sido para las industrias que han podido pagarlo. Pero se nos viene tan grande el cambio climático, sobre todo en la parte norte, un ejemplo que tenemos ahora es Coquimbo, ¿verdad? Para poder hacer más equitativo que el agua esté en el territorio para las personas y ojalá poder conservar ecosistemas, tenemos que utilizar estas tecnologías de ingeniería como la desaladora o desalinización, las tenemos que pensar en forma de multipropósito, de tal manera que cuando instalamos un sistema productivo, ¿cierto?, en el borde de nuestro país, esa agua pueda servir para los sistemas productivos, pero también para las comunidades. O sea, si no tenemos resuelto el problema del agua en el territorio, vamos a tener un sistema productivo funcionando, probablemente con agua, ¿verdad? Porque puede pagarla, pero al lado, ¿cierto? Pequeñas poblaciones en que van a carecer de escasez. Eso también tiene que ver con el valor de lo que estamos construyendo en el sistema productivo. Bueno, en Coquimbo precisamente una de las primeras plantas que se va a construir de multipropósito, el gobierno va a poner con CAPEX, pero de alguna manera la proyección que hay con todas las normativas que se están ajustando y eso es cuál va a ser el valor del agua, entendiendo de que el agua desalinizada respecto al agua que utilizamos continental es 3 veces más cara. Entonces, con respecto a la desalinizadora, aquí hay un punto que evidentemente esto no solamente es un comentario dentro del país, esto lo está diciendo la OCDE, ¿cierto? Nos está indicando la OCDE, el último reporte que se hizo de sustentabilidad ambiental nos están indicando cómo tenemos que gestionar estas nuevas fuentes de agua en el contexto del ciclo del agua para poder mantener la paz en el territorio. Para terminar, Leo, en relación a lo que decía Gladys, ¿tú ves algún cambio en el futuro respecto a que las innovaciones y todo el costo que tiene relacionado en hacer una desaladora, por ejemplo, vaya siendo más accesible, se vaya abaratando? Que se vaya abaratando, no estoy tan seguro, pero sí existen maneras de que los proyectos sean cada vez más factibles de flotar. Y una de ellas es sin duda lo que comentó Gladys, o sea, es clave el tema de desaladoras multipropósitos, ¿sí? Que lleven agua hasta los consumidores industriales, pero también que lleven agua a las comunidades, los cultivos, etcétera. Eso es clave, es fundamental. Y acá, solo unos pequeños datos, Luisa. Hoy, sabes que la minería utiliza el 4% de nuestras aguas continentales. Como comentó Gladys, la agricultura es 70% aproximadamente. Y para lograr estos niveles, un 38% del consumo de agua en la minería viene de plantas desalinizadoras. Y esto va a subir a 77% de aquí a 2033, como lo estima la Asociación Chilena de Desalinización y Reuso, la CAES. Entonces, claro, si estos consumos van a subir, ¿no es cierto? Las mineras van a requerir más agua, o sea, aprovechar estas instalaciones, aprovechar ya eso para pensar en proyectos multipropósitos, es fundamental, es clave. Entonces, como conclusión,
o una de las conclusiones podríamos decir que la minería está como bastante kilómetros más adelantado respecto a la agricultura en el tema del reuso del agua, de cómo usar el agua, Gladys. A ver, yo diría que la agricultura se ha ido renovando en su tecnología de riego, sobre todo la gran agricultura, ¿no? La fruticultura y toda aquella, la que ha ido cambiando riego extendido por riego por goteo. Sin embargo, son situaciones totalmente distintas, porque en el caso de la industria minera, el producto que se genera tiene un alto valor, por lo tanto se puede pagar el precio del costo de salinización, y no hemos hablado de esto, es el costo de llevar el agua, ¿cierto?, desde la orilla hasta donde la requiere el proceso minero y después levantarlo en cota, que eso es un costo muy elevado. Por lo tanto, no lo hemos dicho aquí, pero Leo lo tiene ahí en la punta de la lengua, es súper importante dentro de las tecnologías, no solamente la desalinización como tal, sino cuánto aumentemos la energía renovable no convencional. Toda el agua, por ejemplo, en Oriente Medio, toda la gente toma agua de desalinizadora. Pero aunque estos países, ¿cierto? Estamos hablando de los países árabes, tienen petróleo, estas desalinizadoras la trabajan con energía renovable no convencional, debido a que con eso pueden bajar de alguna manera la tarifa para las ciudades. Y eso es fundamental. ¿Cómo hacemos para bajar, cierto, el costo que tenemos que pagar por litro de agua en nuestras casas? Y solamente como para terminar, quiero decir, porque creo que estamos cerrando esto, quiero decir que es muy importante el valor del agua. Aquí hay un cambio de paradigma. No es solo la tecnología que nos va a resolver el problema, todos, ¿cierto? La institucionalidad primero, los sectores productivos, las personas, las ciudades, etcétera. Tenemos que pensar, los que estamos formando a gente, ¿cierto? Los que estamos en centros de investigación o en la academia, tenemos que formar para un nuevo paradigma de vida. Y eso significa el valor del agua. Por ejemplo, en estos momentos, el agua que es potabilizada se nos pierde en redes más del 30%. Si pudiéramos recuperar esa agua, ¿verdad?, podríamos mantener y aplazar un poquito los ecosistemas más adelante. Entonces, aquí hay un valor de la educación y un valor de la transferencia del conocimiento, de cómo difundimos ese conocimiento, de cómo estamos cliqueando todos, ¿cierto?, la misma tecla, pensando en un nuevo escenario en que tenemos que tener seguridad hídrica para todos, ¿no? Y agua en cantidad y calidad. Leo, ¿algunas palabras antes del cierre? Eh, no, hemos conversado de varios temas acá bastante interesantes. Un tema que no hemos conversado, que es todo lo que es regularización, ¿no es cierto?, de las plantas desalinizadoras. Pero que es un tema que los invito a todos a escuchar el podcast anterior, que se ha conversado con Rafael Palacios y Víctor Contreras sobre este tema, que es bastante importante también. Y eso. Bueno, quiero agradecerle a Gladys y a Leo por haber participado en este podcast, por su tiempo, por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Y a nuestra audiencia los queremos dejar invitados para que sigan nuestro canal de YouTube y Spotify, y así encontrarnos en el próximo episodio con otro tema interesante vinculado a la ingeniería. Muchas gracias por participar.